Nosotros vamos a hablar sobre nuestras clases de actividad física y salud. Bueno, los integrantes de nuestro proyecto son Marco Balbontín, Juan Luis Lizama, quien le habla, Patricio Muñoz y Fernando Poblete. Bueno, la primera clase habla sobre la epidemiología. Bueno, para comenzar, debemos saber qué es la epidemiología. Es una parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y las incidencias de las enfermedades infecciosas en la población. Bueno, luego pasaremos a los cambios de la salud. Esto se diferencia entre los cambios que hubieron en el siglo XX a los que hay en la actualidad del siglo XXI. En el cambio del siglo XX se aprecia la elevada mortalidad materna e infantil, el predominio de enfermedades infectocontagiosas y el déficit nutricional. En cambio, en el siglo XXI ya la gente no muere de hambre, la gente predomina las enfermedades por exceso y las enfermedades crónicas no transmisibles. Las razones de los cambios de la salud, bueno, el aumento de cantidad y calidad de los recursos. Esto se debe a la tecnología, se incrementa la inactividad, el sedentarismo, la inversión de los gobiernos en políticas y programas que benefician a su población, esto en educación, en salud y en prevención, mejor acceso a la alimentación, a la calidad del alimento que tenían, que hoy está al alcance de las personas, saneamiento ambiental, esto ya se debe al agua potable, las alcantarillas y un lugar donde dejar los residuos de basura. Bueno, también la prevención de enfermedades y cómo tratarlas. Eso se ha debido al cambio. Bueno, el perfil de salud. El perfil de salud es claramente distinto en en los países desarrollados que en los países en desarrollo. En los países desarrollados, las enfermedades crónicas, o sea, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son la principal mortalidad. En cambio, las enfermedades son las enfermedades crónicas no transmisibles. En cambio, también en los periodos de países desarrollados hay una mayor tasa de personas adultas, en este caso de mayor edad, y menos natalidad. En cambio, en los países en desarrollo hay una mayor natalidad, fecundidad, las enfermedades, el principal causa de mortalidad son las enfermedades crónicas, o sea, cardiovasculares, cáncer, la violencia y enfermedades infecciosas. En cambio, las enfermedades que predominan en este sector son las infectocontagiosas y las de desnutrición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Chile. Chile se realizó una encuesta de la ENS, que es el Estadística Nacional de Salud de Chile, en el periodo de 2000 al 2010. Bueno, los datos más trascendentales fue que la obesidad en Chile en los hombres alcanza un 19.2% y en las mujeres un 30.7%. La obesidad mórbida en hombres alcanza un 1.26% y en la mujer un 3.34%. Como ven, como pueden escuchar, en ambos la mujer predomina en el sobrepeso, en la obesidad y en la obesidad mórbida. Otro dato fundamental e importante que nosotros consideramos es la hipertensión. En el hombre es un porcentaje de 28.7% y en la mujer un 25.3%. Otro aspecto fundamental que destacamos de esta encuesta fue la diabetes. En el 2003 es de 6.3 y en el 2010 9.4. Bueno, a lo nuestro. Actividad física es un movimiento, cualquier movimiento de músculo esquelético. Ejercicio físico adecuado es uno o más movimientos pautados, y entrenamiento físico es la actividad muscular programada y reiterada. Bueno, también queremos saber qué es salud. El estado de bienestar mental, social y no exactamente exenta de enfermedades. Esta es la definición que nos da la OMS, la Organización Mundial de Salud. Bueno, normal o anormal. ¿Qué es normal y qué es anormal? Esto va a estar definido según la cultura en donde nos encontremos como prioridad. Ya que si una persona está llena de aros, por ejemplo, acá puede ser anormal, o una persona con exceso de peso que esté ejerciendo la carrera de educación física y obesidad mórbida, para nosotros sería normal, pero quizás en otra cultura sería normal.
Enfermedades y bienestar. Como lo definía la OMS, el bienestar es primordial para estar en un estado de salud normal. Salud y enfermedad tiene que haber un equilibrio. Como decía anteriormente, el bienestar es lo que nosotros nos va a tener, nos va a orientar a estar aparentemente sanos. ¿Por qué digo aparentemente sano? Ya que nosotros nos podemos sentir bien, pero por dentro podemos tener un tumor, lo cual no sería nuestro estado sano. Bueno, para finalizar esta presentación, el hombre es tridimensional. Esto se refiere a que nosotros tenemos un aspecto biológico, uno psíquico y uno social. Actividad física. Para esto, ¿qué es un factor de riesgo? La respuesta es la siguiente: condiciones personales o ambientales que se asocian a una mayor frecuencia de una aparición de una enfermedad de cualquier tipo, transmisible en este aspecto. Para esto, los factores se clasifican en las siguientes maneras: independientes mayores. Estos son el tabaco, la hipertensión sistemática, el colesterol total elevado, el colesterol bajo, alto, la diabetes mellitus y la edad avanzada. Estos son los triglicéridos elevados en el plasma, las partículas pequeñas de LDL, niveles elevados de lipoproteínas en el plasma y niveles elevados de protrombina. También hay factores para enfermedad aterosclerosa. Estos son los no modificables y los modificables. Ya. También de los grandes factores que se van a hablar, existe uno que es la hipertensión arterial. Esto es el aumento de la presión por sobre los valores normales, tanto de la presión sistólica como la presión diastólica. También, debido a esto, existe la enfermedad que es la aterosclerosis. Disminuye el radio, lo tanto aumenta la resistencia al flujo sanguíneo. También hay otro factor que es el tabaquismo. El tabaquismo es el factor, la nicotina. Este a la vez constriñe los vasos sanguíneos, aumenta la visibilidad de las plaquetas, promueve la aterogénesis, eleva la frecuencia y eleva la presión arterial, reduce la capacidad de transporte y distribución de oxígeno a la sangre. También existe la hipercolesterolemia. Esto es, el nivel elevado del colesterol en el plasma sanguíneo favorece la formación de las plaquetas de ateroma, lo que produce la aterosclerosis. Otros factores de riesgo coronarios. Estos factores de riesgo coronarios, según Framingham, que es un autor, permite la medición de estos. En la siguiente diapositiva se mostrará cómo Framingham mide los valores que son si la persona fuma, los niveles de presión sistólica o la presión sistólica y también el colesterol total. Dependiendo de los resultados, tiene más probabilidad en 10 años de tener factores de riesgo. Para finalizar, existe el síndrome metabólico. ¿Esto qué es? Es una condición patológica asociada a la resistencia a la insulina y la hiperinsulina, que presenta un alto riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Eso sería la presentación. ¿Alguna duda o pregunta de la presentación ya vista? Yo, profesor. Dígame. En una de las diapositivas decía factores de riesgo independientes. ¿A qué se refiere con eso? Eso significa que por sí solos esos factores causan daño a la persona. Esa es la respuesta. Buenas tardes, en esta presentación hablaremos sobre el envejecimiento y músculo esquelético. Bueno, como generalidades, podemos nombrar que el cuerpo humano está formado por 660 músculos. Estos corresponden al 45-50% del peso corporal. Y su principal función es generar movimiento. Fisiología del músculo. El músculo está compuesto por músculo esquelético, fascículos, fibras musculares y miofibrillas. Bueno, el músculo, dentro de su composición, se encuentran dos tipos de fibras.
Las fibras tipo 1, que son de contracción lentas, se caracterizan por ser de mayor resistencia a la fatigabilidad, y son de color rojo debido a la presencia de sangre, que es la que lleva el oxígeno, que necesitan mayor oxígeno. También están las fibras tipo 2, que son de carácter rápido, se caracterizan por ser de menor resistencia debido a su alta fatigabilidad. Su color es blanco debido a la poca ausencia de oxígeno. Bueno, sarcopenia. Sarco significa músculo, peña, pérdida. ¿Qué es la sarcopenia? Bueno, como bien se decía, es la pérdida de masa y fuerza muscular debido al deterioro del músculo a través de los años. ¿En qué afecta? Afecta primordialmente a la independencia del individuo, aumentando las posibilidades de discapacidad de los adultos mayores. Envejecimiento muscular. Junto a este proceso existe una transformación de las fibras tipo 2, que son las rápidas, a fibras tipo 1, con lo que disminuye la producción de fuerza y velocidad de contracción del individuo. Esto produce cambio en la inervación de la unidad motora muscular y provoca la disminución de coordinación muscular de la persona. Consecuencias de la sarcopenia. Bueno, la sarcopenia limita funcionalmente al individuo, viéndose afectados las actividades comunes de la vida cotidiana. Aumenta las posibilidades de caída y consecuencias de estas, que son las lesiones, las fracturas. Aumenta la fatigabilidad, disminuye la tolerancia al ejercicio y disminuye la calidad de vida de la persona. ¿Cómo combatir la sarcopenia? La sarcopenia, se combate a través del ejercicio. Es una forma de combatir la sarcopenia. Primero, si se ha estado inactivo durante un tiempo, lo primero es trabajar de manera gradual, hasta llegar a una regularidad donde se pueda trabajar de una manera más normal. Bueno, los ejercicios que se deben trabajar son de tipo de fuerza, equilibrio, resistencia y estiramiento. Bueno, esta ha sido la presentación. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo quería hacerte una pregunta. Usted habló sobre los tipos de fibras. Lo que yo sé es que hay fibras rojas y blancas. ¿Por qué razón son así? Las fibras rojas, que son las de mayor resistencia, tipo 1, son rojas debido a que tienen mayor presencia de oxígeno a través de la sangre. Las tipo blanca, a diferencia de esta, no necesitan tanto oxígeno. Por eso necesitan menos sangre y por ende son blancas. Les voy a hablar sobre la arteriosclerosis y la aterosclerosis. Bueno, la diferencia de esta es que la arteriosclerosis es el deterioro natural de la arteria por el envejecimiento, ya perdiendo flexibilidad, ¿ya? Y la aterosclerosis es el acelerador de este deterioro de la arteria, ¿ya? Que puede ser por malos hábitos, formando una placa de ateroma producida por el colesterol. ¿Ya? Bueno, la arteriosclerosis. Tenemos que saber que es una enfermedad crónica que afecta a la arteria de mediano grosor y es asociada a la edad. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que cuando un individuo está sano, la arteria es flexible. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el tema del ejercicio? Cuando el ejercicio produce una estimulación en la pared endotelial, produciendo una mecanotransducción, o sea, a través del ejercicio de una palanca mecánica se produce en la arteria un torrente sanguíneo que va y produce una energía química. Cuando el ser está enfermo, o sea, la persona, por colesterol, la arteria se endurece produciendo daños, llegando a los infartos al corazón. ¿Ya?
Cuando realizamos ejercicio físico, liberamos el óxido nítrico, ¿ya? Que es un muy potente vasodilatador, ¿ya? Del músculo. La arteriosclerosis, ¿ya? Podemos darnos cuenta que es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Muy mala para alguien enfermo, ¿ya? ¿Por qué se inflama? Por la cantidad de colesterol que hay en ellos. Por ejemplo, la grasa. Con el ejercicio entendemos que la sangre corre mucho más rápido que en una persona sana, ¿ya? ¿Qué pasaría con estas personas? La sangre se vuelve más turbulenta cuando estamos en un ejercicio y comienza a producirse el síndrome del shear stress, que es la presión sobre el rostro, ¿ya? Finalmente produciendo vasodilatación. En las personas no sanas, el nivel de protrombina es mucho más alto. ¿Qué es la protrombina? Es un coagulador, el que produce que se hagan las costras, ¿ya? Bueno, lo mismo en un ejercicio, pero en estas personas la sangre se vuelve más turbulenta, comienza a producirse el shear stress, produciendo una disfunción endotelial, ¿ya? Formando fisuras, exponiendo a la arteria, ¿ya? Con esto llegan las plaquetas que liberan el tromboxano 1, generando la costra, dañando el músculo liso, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con esto? El cuerpo humano se percata de esto y manda a los glóbulos blancos a fagocitar esta costra, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? El músculo liso, en la misma función, genera y libera hormonas de crecimiento, ¿ya? ¿Y qué pasa con estas hormonas? Los glóbulos blancos como que evolucionan a los macrófagos, ¿ya? Eliminando todo ese proceso. ¿Qué pasa con esto? Nuevamente se producen a llegar las plaquetas y es tanta la presión que hay que la arteria se vuelve más... Ya, la arteriosclerosis tenemos que tener en cuenta que se complica mediante la fisura que se produce en la arteria, formando un trombo que conlleva una isquemia y una necrosis, ¿ya? El trombo tenemos que darnos cuenta de que es la costra que se va a liberar por la radiación en la sangre, ¿ya? Si esto llega a las extremidades inferiores, es porque ya esta enfermedad está ramificada por todo el cuerpo, ¿ya? Produciendo una claudicación independiente, ¿ya? Bueno, el infarto agudo miocardio tenemos que tener en cuenta que es el responsable de la muerte de hombres y mujeres, ¿ya? Y como dice, el nivel de colesterol es de 200 hasta llegar a los 260. La presentación. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, yo le tengo una pregunta que no le quedó bien clara. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos enfermedades que vimos? Bueno, que la arteriosclerosis es el deterioro natural de la arteria, ¿ya? Y la otra, que es la aterosclerosis, es el acelerador de este deterioro. ¿O no?